vamos a iniciar. Hay muchos temas que abordar y bueno, le vamos a dar la bienvenida y les agradecemos mucho a los Maxi abogados, a Federico Anaya y a David Peña que se van a incorporar con nosotros para discutir dos temas que son muy importantes. No sé si ya están listos para entrar, Cristian. Un minuto Aparentemente más. un minuto. Bueno, Sí. y hay dos temas que son muy importantes. Uno es bueno, que fue trasladado Uriel Carmona, fiscal de Morelos, al penal del Altiplano. Esa noticia ya habíamos estado dando cuenta de ella el día lunes, la discutimos aquí en esta mesa de los Maxi abogados. Y bueno, había varias molestias por parte incluso de la audiencia, que cómo se le había liberado, aunque fuera unos minutos, y luego se le había reaprendido y finalmente lo que se había dicho era muy probable que quedara libre por la forma en cómo se había integrado el proceso. Ya nos estarán diciendo ellos. El segundo proceso por el que se le estaba deteniendo nuevamente, y bueno, decíamos cómo se le liberó si es un feminicidio, y bueno, no estaba acusado por el feminicidio, por ser cómplice, sino por otros elementos. Ya está aquí Federico, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Violeta. Buenos días, Federico. Pues en un momentito le decía a la querida audiencia, se estará incorporando Ernesto Ledesma y también esperemos que entre también en un momentito David Peña. Federico, pues si podemos iniciar con esta noticia que realmente pues nos ha sorprendido, bueno, a lo mejor a ti no, el traslado de Uriel Carmona, fiscal de Morelos, al penal del Altiplano. ¿Qué decir sobre esto, Federico? Bueno, en realidad que yo estaría igual de sorprendido porque no tenemos muchos datos. Ujú, Em, Estábamos rolando hace un momento una nota de la jornada, ujú, pero lo que la jornada dice es la mitad una noticia vieja, que ujú. ya la habíamos discutido aquí el lunes, estaba sometido a un proceso, Carmona, en ese proceso se le dicta libertad, pero que sigue el proceso. Y luego la Fiscalía de la Ciudad de México hace una nueva acusación y entonces vuelve a ingresar al reclusorio. Pero todo eso es Ciudad de México. Y parece que lo que ocurre, es la segunda parte de la nota de la jornada, es que la Fiscalía General de la República, es decir, la autoridad federal, le solicita a la autoridad penitenciaria de la Ciudad de México y a la Fiscalía, que es la que tiene ahorita a Carmona, presentándolo por segunda ocasión ante un juez, que lo trasladen al penal federal en el Valle de Toluca, allá en siempre se me olvida el nombre, Sí, eh, en Almoloya. en Almoloya. Este, pero no dice más nada, nada más dice que fue una petición de la autoridad federal, de la fiscalía. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y que yo sepa, no hemos tenido más información a ese respecto. Sí, Federico, pero bueno, aquí, ¿cuál sería desde tu perspectiva? Incluso decíamos el día lunes, este segundo, pues, delito del que se le está, porque el que se le reaprende, este segundo delito, bueno, primero se le deja libre, ya ustedes nos hicieron una amplia explicación el día lunes, y luego se le reaprende por un segundo delito, y decíamos que si este delito podría tener una libertad o una prisión, seguir el proceso en prisión preventiva, o podría quedar también libre y poderlo seguir en su casa. Y ustedes nos decían pues que era muy probable que tuviera libertad, y ahorita estamos viendo, Federico, que lo están mandando a un penal de máxima seguridad. Tú dices, no tenemos mucha información y estamos sorprendidos, pero ¿cuál sería la explicación de este segundo delito, porque el que se le reaprende, que nos pudieras tú compartir con la audiencia? Bueno, eso fue lo que discutimos el lunes. Ujú. En realidad, yo lo que opiné es que estamos frente a un truco, para no usar la palabra chicanada, pero sí, ante una chicanada hecha por el lado luminoso de la fuerza para asegurar que una persona que socialmente es muy ilegítima, que es Carmona, continúe en prisión preventiva. Pero también dijimos una cosa, Violeta. Ujú. La regla general
respetuosa de derechos humanos es que prácticamente no debería existir la prisión preventiva para todo mundo, incluido Carmona. Y mi crítica era que los altos funcionarios que hacen muchísimo daño cuando hacen mal su trabajo o cuando cometen delitos, deberían tener penas más duras, como por ejemplo que ellos sí tengan que estar en prisión mientras se les está juzgando. Pero eso todavía no está en la ley. O sea, no lo hemos hecho. Ahora, aquí el problema es este. Ir a un penal federal. Deberían de, o sea, lo que tú estás haciendo es deberían de, todavía no está en la ley. Pero todavía no está en la ley. Entonces, nosotros también no apostamos, porque ya decimos que no apostamos, David y yo, pero sí la sugerencia fuerte de hace 2 días era que esta nueva acusación iba a terminar igual, es decir, que en algún momento Carmona iba a presentar amparo en contra de la prisión preventiva, si se la dictaban otra vez, y que el juzgado de amparo iba a decir, sáquenlo, porque puede llevar a su proceso en libertad. Y podría haber otra serie de amarres, o sea, por ejemplo, tú puedes obligar a que la persona esté residiendo en la ciudad. ¿Sí? Ahora, hay razones, el salto a la cuestión de Almoloya, ¿por qué lo mandan a Almoloya, que es un penal federal? Cuando yo empecé a ver la nota ayer en la noche, me imaginé, bueno, capaz que es tan poderoso este hombre que se ha descubierto indicios de que podrían tratar de liberarlo. Ojo, el reclusorio sur de la Ciudad de México es, digamos, el menos seguro en el sentido de que es el más humano, ¿sí? O sea, tiene medidas relativamente flexibles, ¿sí? Entonces, ahora, nunca ha pasado eso, o sea, o es muy raro que hayamos tenido escapes. Y con personajes como esos es todavía más difícil que haya un escape. Pero una razón es, yo, autoridad penitenciaria de la Ciudad de México, me entero de que podría estar en peligro mi seguridad y entonces lo que pido es que se le traslade a otro lugar más seguro. Pero eso es una petición de la Ciudad de México. Y lo que nos dice la jornada hoy en la mañana es que no fue así, que fue una petición federal. Y aquí es donde regresamos al debate del fuero. La Suprema Corte aclaró perfectamente que para delitos federales, es decir, los que investiga la Fiscalía General de la República, el fiscal de Morelos, y de hecho todos los fiscales de todas las entidades federativas, hasta Ernestina Godoy, por cierto, tienen fuero federal para delitos federales, ¿sí? Y por lo tanto, para que tú puedas acusarlos y llevarlos ante un juez federal, tú tienes que ir a San Lázaro, a la Cámara de Diputados federal y decir, oye, por favor, quítale el fuero. Y una vez que le quiten el fuero, entonces te hago la acusación y si es necesario arresto a la persona y lo llevo ante el juez federal. Esa es la otra cosa, o sea, ¿cuál es la razón por la que la Fiscalía General de la República le pide a la Ciudad de México que se traslade a este hombre a Almoloya? Bueno, uno podría imaginarse, pero ojo, nos estamos imaginando porque no tenemos datos. Sí. Puede imaginarse uno que lo van a acusar, pero el problema es que no pueden acusarlo por delitos federales, que son los de la Fiscalía General de la República, porque no han hecho el proceso de desafuero. Y ese proceso es público, y está bien que sea público. Y en algún momento se tiene que reunir la Cámara completa y votar todos los 500 diputados. Y eso no ha pasado. Entonces, insisto, si la petición fue federal y fue la Fiscalía General de la República, ¿santo de qué? Que por favor lo tengan guardado en Almoloya mientras yo inicio todo el proceso de desafuero, eso no está bien. Una cosa es jugar rudo, que era lo que yo defendía el lunes, y otra cosa es jugar mal. Ahora, como te dije, yo lo que me imaginaba, pero pura imaginación resultó, es, bueno, hay un peligro de seguridad en la Ciudad de México, entonces la Ciudad de México le pide ayuda a la Federación pues para resguardar a la persona. Ojo, y podría ser incluso, pero no sabemos otra vez, es pura imaginación, que estamos cuidando la seguridad de la persona, ¿sí? Pero no, lo que nos dice la jornada fue que fue una petición de la FGR, ¿ok?
lo van a acusar, no pueden, y es irracional que lo traslades al Almoloya porque vas a empezar un juicio de desafuero, que aparte son muy largos. Acuérdense, cuando discutimos y le dimos seguimiento al desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca, que por cierto fue en la misma temporada en que estaba un juicio de desafuero en contra del fiscal de Morelos, pasó al mismo tiempo. Y nos tardamos como 6, 8 meses discutiendo en la Cámara de Diputados Federal. Entonces, no tiene mucho sentido esto. Federico, una duda que yo tengo. Tú nos explicabas muy bien el día lunes que de acuerdo a la Constitución de Morelos, él no tiene fuero, ¿no? Pero ahorita ya adquiere otro carácter al ser trasladado al penal federal, o sea, ya es un delito federal, y entonces con esta idea, no, sí tendría fuero y habría que desaforarlo, ¿no? Eso es lo que nos A ver, estás diciendo. sí, pero el problema es este. Yo estoy ahorita especulando, porque la nota que tenemos es Ajá, que el cambio al Moloya fue a petición de la autoridad federal, la Fiscalía General de la República. ajá, Pero más nada. ajá, Uno se puede imaginar que el fiscal general de la República pide el traslado porque va a hacer una acusación ante un juez federal en Almoloya. Pero el problema es que no puede hacerlo porque no ha hecho el proceso de desafuero. ajá, Ahora, perfecto. el problema es la falta de información ahorita. ¿Por qué la autoridad federal le pidió a la Ciudad de México el traslado? Esa es una pregunta que hay que hacer. Ujú, ujú. Y bueno, Federico, esto que tú dices, lo reiteras, eso no está bien, ¿no? O sea, imaginando, como tú dices, porque faltan datos, ¿qué podría implicar en términos jurídicos, por ejemplo, este traslado, si no se ha hecho este proceso de desafuero? ¿Podría entonces haberse constituido mal el caso y entonces él se podría amparar y quedar en libertad? O sea, incluso podría ser un gran error el que se ha cometido al haberlo trasladado así sin haber hecho el proceso de desafuero. ¿Cómo lo interpretarías tú? ¿Cómo lo...? Otra vez, no sabemos, o sea, no sabemos si el traslado tiene que ver con las acusaciones que se le han hecho. Yo no veo por dónde. Mm, La razón que tendría que ver es que la autoridad penitenciaria de la Ciudad de México descubre que no hay suficiente seguridad en sus instalaciones y ujú, entonces pide que lo pongan en una instalación más segura. ujú. Pero eso no pasó, nos lo acaba de decir la nota de la jornada, fue a petición federal. Entonces, Sí. por lo que sabemos, el asunto no tiene que ver. Entonces, yo no calificaría esto de un error en las acusaciones de la Ciudad de México. Es más, incluso yo te diría que a la Ciudad de México lo que le conviene es que todo ocurra en sus instituciones. Todo. Ahora, de todas maneras, las dos acusaciones, los dos procedimientos siguen su camino. En la primera acusación que hubo en contra de él, por obstrucción de la justicia y hacer mal su trabajo durante la integración de la averiguación previa sobre el feminicidio, sigue abierta, insisto, porque en el amparo que Carmona pidió, ni el juez de distrito, ni los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito detuvieron el proceso. Mm, Y, sí, y por lo tanto, ese juicio sigue adelante en la Ciudad de México. La otra acusación, y que estábamos esperando que empezara el proceso penal, pues también está en la Ciudad de México y va a tener que seguir ahí. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir físicamente? Que le abran un canal de comunicación lejana desde donde esté. Es más, aquí hubiera podido pasar cualquier otra cosa. O sea, si él hubiera tenido una crisis médica, estaría mm. en un hospital y por lo tanto para su audiencia, si está en posibilidad de hacerlo, se conecta de manera remota. Entonces, siguen los procedimientos en la Ciudad de México. Entonces, también por eso yo no veo el caso del traslado. Perfecto, pues hay que esperar, como tú dices, más información y bueno, segurísimo el día lunes o antes lo estaremos platicando nuevamente contigo y con David. Federico, y hay otro tema también muy importante, esto, el cambio de la medida cautelar a Juan Collado. Bueno, pues seguirá en el reclusorio norte, pero parece que pudiera tener pronto su liberación. ¿Qué decir sobre esto, Federico? Está junto con pegado con lo que comenté hace un rato.
La regla general, que es una buena regla, respetuosa de derechos humanos, es que no hay prisión preventiva obligada todo el tiempo. Entonces, la mayor parte de las personas tendrían que estar en libertad siguiendo sus procesos. Ahora, ¿cuál es la parte triste de la historia que es socialmente injusta? Que solo los ricos son capaces de activar el sistema. Entonces, Juan Collado, el ultra poderoso, influyentísimo abogado de los políticos poderosos, él va a lograr eso. Ahora, démonos por bien servidos acá, la audiencia, en el sentido de que le ha costado tiempo activar eso, pero es muy probable que eventualmente los jueces digan, bueno, que siga sus procedimientos fuera, porque esa es la regla general. Pues, híjole, qué tremenda, qué tremendo lo que nos dices. No solo los ricos son capaces de activar el sistema y bueno, dices tú, pues ya lleva un tiempo, pero qué tremendo que vaya a quedar libre probablemente. Y ya está, David. David, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? David. David, si nos escuchas, tienes puesto tu micrófono apagado. Ajá, sí, pero ya había incluso activado su ¿Sí? cámara. David, Y, David está apagado. Ya lo activó. David, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Una disculpa que voy en tránsito, en movimiento, entonces por eso a lo mejor se me corta la señal, está medio chapa la señal. Pero bueno, No, ahí no, voy no. ya. No, muchísimas gracias, David. Pues, ¿cuál sería tu valoración de estos dos casos? Iniciamos con el primero, con el fiscal de Morelos. David, si nos puedes comentar qué opinas sobre este traslado a este reclusorio de máxima seguridad, David. Uy, creo que mm, creo que no nos está escuchando o no estamos nosotros oyendo la respuesta de David. David, no oye, está. Violeta, hay un detalle, Sí. bueno, me aprovecho de que David no lo oímos. Ujú. Volviendo al caso Ok, de Collado. Ah, ya está aquí, David. David, ya. David, Aquí ya. estoy. Sí, Sí, Eh, David, lo que te preguntábamos, estábamos aquí platicando con el abogado lo del fiscal. Ajá, Exacto, y lo del el fiscal. traslado del fiscal. Sí, Sí. justo lo que decía era que era noticia, digamos, de ayer, hoy nos enteramos, y que me parecía preocupante porque hoy se definía la situación jurídica sobre la segunda imputación que tiene el fiscal, esto de encubrimiento por favorecimiento. El traslado a un penal federal a mí me haría suponer que intentarían fincarle otro delito, porque no tendría mucho sentido trasladarlo a un penal federal, si en la audiencia de hoy pudiera quedar libre o pudiera tener digamos, una medida cautelar que no sea la de prisión preventiva. Entonces, no pueden imputarle un delito federal porque ahí sí aplica el fuero que tiene el fiscal, de acuerdo a lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia, y entonces, pues bueno, el traslado en sí mismo del fiscal a un penal federal, insisto, no es que me preocupe en realidad el fiscal, ni su condición, ni su salud, ni nada, pero pues me parece un poco extraño, digamos, estos movimientos que están teniendo pues la Fiscalía de la Ciudad de México y ahora ya con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal. No, insisto, hubiera sido entendible si después de la audiencia de hoy le fijan prisión preventiva, y después de ya con esa prisión preventiva dicen, ahora sí lo trasladamos a un penal federal, pudiera tener cierta lógica mañana o pasado mañana, pero hoy, previo a la celebración de la audiencia, que será en un par de horas, hacer este traslado, y según como dice la defensa, pues que tampoco les notificaron y les avisaron, pues yo insisto, nada más suma como un punto más ahí de alerta, digamos, ¿no? De atención que hay que tener en el caso. ¿Y qué pudiera pasar desde tu lectura, David, si no tiene si tiene fuero a nivel federal y se le está trasladando a un penal federal? ¿Qué podría pasar en términos jurídicos? No, lo que pasa es que puede estar en un penal federal sujeto a proceso local, o sea, eso es lo que le permite. Lo Ok. que no podría es tener una imputación de la FGR, no podría tener una imputación federal porque la Suprema Corte ya resolvió que para delitos federales sí necesita tener el proceso de desafuero en lo local. Entonces, pues este traslado, insisto, yo más bien veo que es un poco hasta como para complejizar, digamos, su defensa, porque para ingresar al penal fue trasladado creo que al de Almoloya,
Sí. Incluso sus propios abogados tienen que pasar varios días para poder verlo. No Uh, puedes verlo en lo inmediato, tienes que seguir protocolos de seguridad, tienes que presentar una serie de documentos, incluso como abogado, como abogada, no puedes ingresar en un día o de un día para otro como puedes ingresar en cualquiera de los otros penales que no son de estas condiciones de seguridad. Entonces, pues no sé, es una, insisto, es un mensaje extraño, sobre todo, y yo lo colocaría en este momento en el que el día de hoy se celebra justo la segunda audiencia. Gracias, David. Federico, ¿tú quisieras comentar algo de lo que ha dicho David? No, ok. Y el segundo tema, David, que también estábamos platicando con Federico, que creo que no tenía activado su micrófono, es esta medida cautelar, el cambio de la medida cautelar al abogado Juan Collado. ¿Qué decir sobre esto? No, bueno, ahí es muy breve. En realidad, lo que se gana de nueva cuenta es una revisión de la medida cautelar. Ahí un poco, pues, acostumbrada la Fiscalía General de la República a que no justificaba las medidas cautelares, porque, pues, los anteriores criterios eran, que se daba la prisión preventiva automática. La Fiscalía no argumentaba la necesidad de la medida cautelar y pues prácticamente la mayoría de las detenciones que hacía la fiscalía de las imputaciones iban ya aparejadas con una prisión preventiva. En este caso lo que hace su defensa es mete un recurso, un amparo, entiendo yo, no alcancé a leer la nota si fue a raíz de un amparo, y se hace esta revisión de la medida cautelar y simplemente se le cambia, no implica, insisto, ni que esté, ni que vaya a salir de la cárcel porque tiene otros procesos, tampoco implica que se haya reconocido inocencia, que sale exonerado, no, simplemente que la necesidad de la prisión preventiva o de mantenerlo en prisión no fue justificado debidamente por la Fiscalía General de la República, de nueva cuenta la Fiscalía General de la República, y pues bueno, pues eso le logró, digamos, la defensa logró que el juez hiciera esta revisión de la medida, cambiándola a no salir del país, retirarle el pasaporte, firma periódica y una medida más, creo que son El 4 medidas. brazalete, el El brazalete brazalete, electrónico. el brazalete electrónico son las 4 medidas que le impuso el juez a cambio de que, acostumbrada la Fiscalía General de la República a que no justificaba las medidas cautelares, porque pues los anteriores criterios eran David, creo que silenciaste o le bajaste el volumen. Ya, así. Sí, sí, perdón, es que se me corta. Es una evidencia más del abuso que se hacía y de la confianza, digamos, que se tenía en la prisión preventiva oficiosa, en donde no se razonaba ni se justificaba esta medida. Y bueno, pues ahora creo que vamos a estar viendo no solo este caso, sino muchos otros más, donde se van a estar cambiando estas medidas cautelares justo, pues a partir de sus criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, sí, gracias, David. Y bueno, además de esto que tú has señalado, tendrá que pagar una fianza de 1 millón de pesos. Eso es algo que también estamos aquí leyendo en esta nota. Pues les agradecemos mucho, Federico. No sé si tú quieras comentar algo al final, ¿sí? Y Nada bueno, más sí, adelante, Federico. un detallito sobre el caso Collado. De hecho, mientras se tramitó este cambio de la medida cautelar, que ya nos explicó David, Collado ni siquiera estaba en el reclusorio norte. Estaba en el Este, hospital, ¿no? exactamente, que era lo que yo te decía. Sí, sí, sí. La regla general es que los procesados no deberían estar en la prisión. Eso es una mala cosa, tener a la gente en la prisión. ¿Cuál es el problema? El problema es que solo las personas pudientes pueden activar el sistema. Este, y yo creo que eso es lo que tendría que hacernos meditar el asunto. Eh, ¿Qué? ¿No hay manera de comprar más brazaletes electrónicos? Sí, qué tremendo eso, Federico. Pues así es, solo los ricos, así habías dicho, y ahorita dice los pudientes pueden activar el sistema. Y pues sí, eso pues es injusto, ¿no? Hablando de justicia, es injusto, pero bueno, así es, Federico. Pues les agradecemos muchísimos a ambos, a Federico Anaya y a David Peña, que nos hayan tomado la llamada. Ya está, yo estoy viendo por ahí a Ernesto, ya en un momento activará su cámara. Muchísimas gracias a ambos y estamos
estamos en comunicación para el día lunes y para lo que esté por venir próximamente, que ya nos dirán pues qué piensan de lo que va a ocurrir esta tarde de la hora cero. Así es que un abrazo y estamos en comunicación. Gracias. Gracias, Violeta, Yo un lo, abrazo. Rico. yo lo que Bye. creo, Violeta y Federico y David, yo estoy muy, muy convencido de que lo que tenemos que hacer es que el próximo candidato o candidata de Morena para la presidencia de la República tenemos que hablar y decirle: Federico Anaya para la Consejería Presidencial, David Peña, el próximo fiscal general de la República. De Tan, tan. acuerdo. Yo voto por ellos inmediatamente, porque además pues, esta medida que se va, esta reforma constitucional, que también ya estaremos platicando con ellos de esta reforma constitucional para votar por jueces, magistrados y ministros, pues votaríamos por ellos inmediatamente, Ernesto. No, imagínate, Federico en la Consejería Presidencial Imagínate. y David Peña, el nuevo fiscal general de la República. No, pues Pero nos estaríamos agarrando de round como Scherer y Her. no, Pero aquí sería una mesa. Finalmente habría armonía. Con contrapuntos, pero sería divertido. Por lo menos sería más leal. Oigan, perdón, Violeta, nada más sobre este punto que decías justo del dinero y de los brazaletes. Hasta hace muy poco, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, se tenía que pagar el brazalete. Es decir, el gobierno no tenía el brazalete. Sí, ¿en serio? tenías que contratar a una empresa. ¿Verdad? Se renta el brazalete, se renta. Te lo rentaban. La demostración de que solo los ricos pueden activar el sistema. En el Estado de México, hasta hace un año, la renta era de 60,000 pesos, más el costo mensual, era 60,000 pesos por el aparato y el servicio. Aquí en la Ciudad de México creo que estaba en 36,000, 38,000, y si tú querías y el juez te daba el beneficio, pues tenías que buscarte a tu empresa, que ya estaba certificada por el gobierno, para que te rentara el brazalete. Por eso digo, sí es bastante serio. Por cierto, eso nos lleva a otro comentario, Violeta, Ernesto. Fíjense cómo estas victorias que tuvimos en términos de derechos humanos, la prisión preventiva es una mala idea, por lo tanto hay que tener brazaletes. Eso es una buena idea de derechos humanos. Pero vean cómo se privatiza. Claro. No es el gobierno el que da los brazaletes. Es más, sería maravilloso que tuviéramos al Poli, al TECNM, diseñando brazaletes cada día más sofisticados y baratos. No. Agarras y certificas una empresa privada que le vende el servicio a las personas. Por lo tanto, solo los ricos pueden usarlos. Pues ya tenemos un nuevo proyecto que darle también al CONACYT. Y ya está. Hay cierta cantidad de brazaletes y de esto que tiene, digamos, el gobierno asignado. Pero no podrías usarlos para todos, esa es la bronca. Oigan, jóvenes, nos tenemos que ir, que ya está la mesa. La mesa. Adiós, próximo abogado. Gracias. Un abrazo, cuídense mucho.